Yo les cuento también, hicimos hicimos un formulario para poder captar la atención de los actores o los voluntarios que quieran estar en el corto. Y ya se ha empezado a rotar en redes sociales, pero pues chévere que la gente del corto que está acá in situ, digamos que de alguna manera va a tener una mayor injerencia en la realización, pero nos ayudan a rotarlo para captar la atención de quiénes son los postulados y poderles hacer el casting la semana entrante. Entonces yo ahorita les dejo el enlace ahí en el chat para que lo puedan tener y replicarlo en sus contactos, sus redes sociales y que nos ayuden en la divulgación. Y la próxima semana podríamos estar haciendo ese trabajo, ¿no? Ojalá. Es importante Bueno, rotar eso, sí. Es importante pasar el enlace y haremos toda la difusión. Bien, cuando me digas, Henry. ya estamos grabando. Bien, bueno, pues vamos allá. Bueno, hemos avanzado. Bueno, primero saludarles, hola a todas y todos. María del Pilar, vi que te añadiste hace un poquito. Daniela, ¿cómo estás, Lina? Lina por acá y Lina por allá, Lina Paredes. Viviana, bueno, hemos estado avanzando bastante, digamos, tenemos una serie de ideas por ahí flotando en la mente, pero pues todavía falta aterrizar bastante, ¿no? Vamos a ver, encaramos una... Gracias, Henry, por el enlace, estupendo. Hagámosle difusión. Ese actor es muy importante. De hecho, carga mucho con la historia, él sobre sus hombros. Por tanto, la elección de un buen carácter es ciertamente muy importante para esta historia. Y cómo debe ser, ¿no? Yo me lo imagino alto, no sé qué tan alto pueda ser. En todo caso, fornido, con un buen pecho, ¿no? Que en ocasiones pueda levantar el pecho y como... Ahora os explicaré por qué. Entraremos en la definición del personaje un poquito más adelante. Y perdón que me he ido por otro lado. Estaba hablándoles, comentándoles. Bueno, hay aquí varios temas. El tema exacto, digamos, bueno, son varios temas que hemos abordado. Ahorita he perdido el hilo, perdón. Pero bueno, vamos al grano de la cuestión. Vamos al grano de la cuestión. Vamos a ver. Es como estaba diciendo, ¿no? Una historia que pesa mucho sobre un personaje, ¿no? Y también tiene mucho peso sobre los diálogos, ¿de acuerdo? Tiene mucho peso sobre el texto, de hecho. Lo cual no quiere decir que el texto, el diálogo de la historia tenga que ser un diálogo explicativo, es decir, que ese diálogo tenga que explicarnos la película. O sea, es importante entender que a la hora de concebir un audiovisual, los diálogos no son sino un elemento más siempre de la historia. Tan importante como pueda ser la luz, o como pueda ser el atrecho, o como pueda ser el maquillaje. Sí, tan importante. Una cosa como la otra. Pareciera que los diálogos son tan importantes, ¿verdad? Porque estamos viendo la película y tenemos la sensación de estar escuchando todo y comprendiendo a través de los textos. Pero no nos damos cuenta de que en realidad cuando vemos un audiovisual estamos siendo afectados pues, por un montón de cosas más. Obviamente es diferente ver un audiovisual en la pantalla de un teléfono celular que en una pantalla de cine, porque en la pantalla de cine el efecto que te producen esos altavoces a todo
trapo, ¿no? Pues es mucho mayor que el altavocito del teléfono celular, ¿no? Vale, en todo caso, bien, en todo caso esa es la cuestión, ¿no? O sea, nos encaramos, nos enfrentamos a un cortometraje, estamos diciendo, sí, de 5 minutos, ya verán como ahorita todo se va a ir enlazando a un cortometraje de 5 minutos, hemos dicho. Esto, de hecho, es lo que vendría a ser un spot de una escuela de cine, una escuela que ofrece talleres de cinematografía, eh, bueno, tiene que presentar un producto, digamos, con un aspecto cinematográfico, ¿no? Y en eso estamos trabajándole, ¿no? Pero es un spot. Entonces, bueno, ese spot, ¿cuánto tiempo va a durar? Yo diría que 5 minutos. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿A alguien se le ocurre de repente otro tamaño? ¿3 minutos? ¿7? ¿10? Por favor, ¿algún atrevido? ¿Atrevida? ¿Qué tal un film minuto? Interesante. Pues es que no estoy, o sea, mejor dicho, lo que pasa es que yo falté a las otras dos sesiones y me falta ver la grabación. Entonces estoy un poquito, entonces estoy un poquito perdida con la historia, pero me parecería interesante montar algo que se contara en un minuto y que fuera, y contara una historia en ese tiempo. Interesante. Es difícil por la sinopsis que tenemos, que ahorita verás, como tú has dicho, ¿no? Los avances en la historia nos impedirían quizás un film minuto, pero yo no lo descarto, ¿eh? ¿Alguien da más? 5 minutos, ¿les parece bien? Supongo que sí. No veo los Sí, deditos. yo creo que sí, está bien. 5 Ya tenemos minutos. que, sí, miremos la sinopsis a ver qué tanto nos podemos sacar. Vale. Bueno, antes de entrar en la sinopsis, hemos hablado de 5 minutos y de momento vamos a trabajar sobre esa idea. 5 minutos, ¿ok? 5 minutos para un audiovisual que sucede en dos localizaciones, ¿de acuerdo? La primera localización es una casa. De hecho, con Henry estaría bien ver que podríamos avanzar por ese lado de lo que es la casa, ¿no? La casa donde vive el personaje principal, que ya tiene nombre, se llama Ricardo. No sé qué les parece. Bueno, es el nombre que le puso Andrea. Entonces, ok, la historia empieza en su casa. Él sufre un episodio de estrés muy grande debido a que se da cuenta de que ha perdido todo su dinero. Ha entrado en bancarrota a causa de de sus negocios que le han ido muy mal de inversión en el páramo de Sumapaz, ¿no? Entonces él se entera de esta noticia, es de noche, y bueno, decide quitarse la vida. En este punto quiero introducir un elemento de cambio, ¿sí? Un elemento de cambio en el que he estado pensando bastante, Ricardo Corazón de León. He estado pensando en este tema del suicidio, ¿no? Y bueno, como tenemos un colegio con muchachos jovencitos, y también en Barcelona o Santa Coloma vamos a estar trabajando con jóvenes de diferentes edades en la medida en que el proyecto vaya avanzando, es la idea, ¿no? Vincular escuelas en el corazón de este proyecto, además de otros talleres como este tipo de talleres que estamos dando online y el rodaje y todos estos talleres, horas de presencialidad que se avecinan, ¿no? Y bueno, estaba comentando, vamos a ver, vale, esta idea
de los 5 minutos, ¿sí? Entendiendo que él está en esa casa, la primera localización, y de pronto sufre lo que antes era un suicidio, ahora es una especie de paro cardíaco, ¿sí? Recibe un susto muy grande al ver la noticia por televisión, está sudando, tiene la botella de tequila o de whisky por ahí, está claramente fuera de sus casillas, le da una especie de ataque, se desmaya, cae, se rompe el vaso, fundido a negro, ¡pum! Estamos en el Sumapaz. Él está ahí en medio del páramo, solo, y no sabe qué hace ahí. Como estuvimos viendo en una clase anterior, el momento, como bien decía Lina, si mal no recuerdo, del incidente inductor, es aquel en el que se da cuenta de la noticia de que lo ha perdido todo, ¿no? Eso es lo que desencadena todo lo que sucede, el ataque al corazón, la posible muerte de la persona y la aparición de esta persona en el Sumapaz. Entonces, ahí estamos en el incidente inductor. ¿Cierto? ¿Me siguen todos? Incidente inductor, motor de la acción. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bien, estamos en una historia de 5 minutos. Una historia de 5 minutos que ahorita sí les voy a pedir que participen un poquito con esta pregunta que les voy a hacer. Son 5 minutos. ¿En qué minuto, coma, segundo exactos colocarían ustedes el incidente inductor? Así como les digo, sin pensar en la historia, en qué vendrá después, en qué viene antes, en qué luego se complica y cómo lo voy a poner aquí, si vendré mejor allá. No, yo no estoy planteándolo de ese modo. Yo lo planteo desde un punto de vista de ritmo. Teniendo en cuenta que una película son 4 toques, 1, 2, 3, 4. ¿Dónde colocarían el incidente inductor? Este es un ejemplo un poco raro, pero es el ritmo. Debería estar más o menos entre el minuto, coma 5, más o menos. ¿Cómo repite, por favor? Yo creería que entre el minuto, coma 5. Ajá. ¿Alguien más quiere decir otro número? Pues yo lo pondría, o sea, porque el primer minuto podría ser como la toma que nos explica qué está pasando. Es la noticia, ¿cierto? Antes de eso, porque sí, yo también lo pondría en el primero. Porque el primer minuto se nos puede ir en la introducción de la escena a nivel de como plano general, mirarlo, ver quién es, o sea, que entendamos de quién estamos hablando y en ese momento él está escuchando las noticias. O sea, tendría que ser, porque después pasa lo del ataque cardíaco y después pasa lo del páramo. Entonces, tendría que ser una información dada en el primer minuto para que entendamos el resto. Perfecto, tendríamos un minuto. Según Daniela Caro, ¿está de acuerdo? María del Pilar, ¿están de acuerdo? Perfecto. Yo también estoy de acuerdo. Obviamente, tenemos que desarrollar el desarrollo, ¿sí? Vamos a entenderlo como vamos a hacer dividir en 3 partes, ¿no? Historia, presentación, desarrollo y desenlace. ¿En qué momento de la historia tendríamos el clímax de medio acto? Pregunta, ¿el clímax de medio acto sería cuando, o sea, el clímax de medio acto sería cuando está intentando suicidarse o cuando le da el ataque cardíaco? Cuál de esos dos eventos sería el clímax de medio acto? No importa. Ahorita, para responder a esa pregunta, no importa, aunque lo vamos a saber. Quiero que lo sepamos y que lo investiguemos y que me lo digan. Pero ahorita quiero saber en qué momento lo pondrían. ¿En qué momento es A ver, que va? 2 minutos,
Pasados los 2 minutos, yo pondría ese segundo. Claro, 2 minutos 25. No, mentira, 2 minutos 30. ¿No? Porque estamos hablando de minutos que son 60. Entonces, en la mitad. Dimas de medio acto va en la mitad. Entonces ya tenemos esos puntos decididos, ¿no? 1 minuto y medio, 2 minutos y medio, donde iría el clímax de la historia, el momento en el que el personaje principal está al borde de la muerte, por decirlo de esa manera, o está en el momento de confrontación máxima con su antagonista. ¿En qué momento iría? ¿En qué minuto? Por el minuto 4. Sobre el minuto 4. Por lo tanto, incluso ahí quizás lo podemos mover un poquito más. Ahí quizás hacia el final podemos jugar un poquito más en función de qué tipo de final estamos buscando, qué tipo de... Pero al fin y al cabo lo que nos interesa es el equilibrio de la historia, ¿eh? Fíjense que tenemos 1 minuto y medio, 1 minuto 20 quizás, 1 minuto 20, quizás acá puede cortarse un poquito más, pero siempre va a adolecer lo que es el desarrollo, ¿no? Porque si acortamos por acá un poquito más, entonces esto se va a desbalancear un poquito, ¿no? Teniendo en cuenta que este desarrollo son 2 mitades, ¿eh? 2 mitades en la cual la primera mitad tiene una complejidad determinada en donde un personaje va superando unos obstáculos y descubriendo al mismo tiempo algo y aproximándose cada vez más a su deseo, en su línea de deseo, que es al fin y al cabo volver a recuperar el equilibrio perdido con el incidente inductor. Eso es lo que él quiere, volver a su vida, pero no puede, no le dejan. ¿Sí? Entonces, llegados a la segunda mitad, tenemos más complejidad a través de un nuevo elemento que se introduce en la historia, que, digamos, es como si un malabarista estuviera malabareando con 3 pelotas, pues de repente en el minuto 2 y medio, ¡pum!, le cae una pelota del cielo y tiene que empezar a malabarear ahora con 4. ¿Sí? Entonces, esta es un poco la idea para lo que es la segunda parte del desarrollo y el clímax, efectivamente, en el punto en el que decías. Vale, teniendo esto en cuenta, y vamos a quitar de en medio lo que es la presentación, la presentación de 1 minuto en la que debemos expresar y presentar toda la idea de la película debe estar en ese minuto, aunque sean 3 planos, aunque sean 5, 10, ahí tiene que estar contenido ya todo. Y a partir digamos, o sea, exacto, quitando de en medio lo que es la presentación y el desarrollo, perdón, y la conclusión, nos quedamos con el desarrollo y ahí van los diálogos. Ahí va el momento de conversación entre el personaje, que ahora está en el Sumapaz, y el antagonista. El antagonista que hemos definido como una especie de espíritu, como la muerte, ¿sí? Como un personaje místico, ¿no? Andrea ponía un frailejón. Y me parece interesante la idea. En todo caso, se desarrolla de pronto un diálogo entre ambos personajes. Un diálogo duro, en el que hay un plano contra plano agresivo, con travelings incluso a la cara de alguno de ellos, o momentos expresivos. Este diálogo, que forma parte del desarrollo, teniendo en cuenta que el desarrollo son exactamente 2 minutos, ¿cuánto tendría que durar? Obviamente no más de 2 minutos. Quizás no esté bien que dure 2 minutos exactos, ¿no? Porque vamos a entrar de repente en el Sumapaz y ya están hablando. Tiene que esperar un poquito, ¿verdad? Para que alguien empiece a hablar, para que alguien empiece a decir algo.
Lo primero que se empieza a comentar, de hecho, va a ser una voz que se escucha. ¿Sí? Y la voz dice, ¿a quién has matado? ¿A quién has matado? ¿A quién has matado? Esa voz proviene de algún lugar, ¿no? Es una voz con eco, resuena. Y ahí empieza él a preguntarse. Ahorita lo verán en la sinopsis. Vale. Desde el momento en que empieza a decir la voz esto y con las respuestas que se pueden ustedes imaginar más o menos de un diálogo interesante, ¿cuánto debería durar ese diálogo? Según ustedes. 1 minuto. 1 minuto. La idea para el plan de rodaje es que cuando nos llevemos, Lina, atención, Lina Medina, igualmente todos los que estamos acá, la idea para el plan de rodaje es que una idea posible para el plan de rodaje, que creo que no está mal, es que el día que vayamos con el actor, grabemos los planos del actor. ¿Mm? ¿Entienden? Olvidándonos de los contraplanos del paisaje. A no ser que hayan algunos paisajes muy determinados que sí toque grabar ese día, ¿no? De tal manera que el día que vayamos con el actor podamos aprovechar al máximo lo que es la dirección del personaje, ¿no? Entonces, efectivamente, 1 minuto. Entonces, bueno, pues ahorita nos vamos a otro momento, digamos, una especie de cambio de dimensión. Estaba trabajando con Andrea precisamente en la sinopsis. Fíjense en la sinopsis que ella me entregó. Voy a tratar de compartir pantalla. Me hubiera gustado mucho que ella estuviera acá. Bueno, básicamente para que ella explicara el proceso que ha seguido a la hora de pensar la sinopsis, ¿no? A la hora de elaborar, de trabajar la sinopsis. Un segundito, por favor. Un segundo, por favor, lo siento mucho. Germán, una pregunta. Hola, Henry. Cuéntame. Acá está. ¿Vas a compartir algún video? Sí, voy a intentarlo, sí. Mira, la mejor solución es que pongas el enlace en el chat, ellos lo ven, porque hay una dificultad, como YouTube censura, digamos que nosotros en la plataforma podamos ver los videos. No, pero Entonces no quedan, video. No voy a poner video, voy a poner un texto. Un texto. bueno, Sí, listo. Cuando sea videos, la mejor solución es ponerlos en el chat, ellos ven el video y se retoma, ¿listo? La mejor vale, alternativa. vale, perfecto. Igual sigo buscando porque... Vale, acá. Mm, Bueno,
Vamos a ver cómo lo hago, es que no sé cómo abrirlo. Bueno, voy a probar de compartir pantallas, que no sé qué, de qué otra. Ah, bueno, mira, Henry, Dime, te lo envío. ¿al WhatsApp? Sí, no, al mail. Bueno, Perdón, listo. es que tengo alguna dificultad con este ordenador. Bueno, Entonces, la brecha. Vale, te lo estoy enviando. bien. Por fin. Bueno, Así perdonen, que disculpen la sigue demora. trabajando y ya lo comparto. Perfecto. Dale, entonces, bueno, lo que quiero es que vean, por un lado, la sinopsis, la sinopsis, los diálogos que ella pensó en un primer momento, ¿no? Claro, yo le pedí a ella que se centrase en los diálogos, digamos, ¿no? En un primer momento ella elaboró una sinopsis muy interesante, que veremos si la puedo compartir hoy, que bueno, pues estuvimos corrigiéndola, etcétera, pero inevitablemente era crucial que nos centrásemos en los diálogos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno cuando se plantea la elaboración de una película, se la tiene que plantear desde el principio ya definiendo lo que es el marco de la película, ¿no? Y el ritmo de la película y qué es lo que quieres que el espectador vea, más allá de lo que en la película se dice a nivel de diálogos, a nivel de etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tú tienes que demarcar los puntos neurálgicos, los puntos clave, ¿no? En los que tú sabes que tu película se va a asentar. Tu película, tu cortometraje o lo que sea, ya saben, yo siempre digo película, pero en el fondo todo esto es relativamente aplicable a muchas otras más cosas, ¿no? Por tanto, Ya, ya está en pantalla. gracias, Henry. Por tanto, nosotros sabemos que esta es una película en la que el diálogo es muy importante a partir de un momento, ¿no? Por tanto, vamos a definir cuánto dura este diálogo. Sí, porque ya sabemos que es un momento de conversación. Ya vamos a tener ahí una clave narrativa fundamental. Sabemos que hay un minuto ahí de diálogo, ¿no? Lo sabemos ya, no podemos salirnos de esa idea. Es como un pintor que sabe que para pintar determinada cosa está sometido a un determinado tamaño del cuadro, ¿no? Pues nosotros en este caso también estamos limitados, ¿no? Entonces, a sabiendas de que ese diálogo debe durar un minuto, tenemos que trabajar a sabiendas de eso, considerando que los diálogos no son un medio para contar tu película, porque para eso está la sinopsis. Sería ridículo, por ejemplo, que Drácula apareciese en mitad del escenario a decir, bueno, pues esta es la historia de un señor llamado Conde Drácula, que soy yo, y ahora morderé a una chica, lo van a ver, vean, sí, es absurdo utilizar los diálogos para explicar lo que se está viendo. Es de hecho algo infantil, si me permiten la expresión, de lo que hay que huir y en lo que es evidente que podemos caer, porque las personas pues caemos a veces en infantilismos de los que pues siempre en la medida de lo posible hay que huir. Para eso toca estudiar siempre, ¿no? Leer muchos libros, ver películas, trabajar con la cabeza. El infantilismo de señalar, ¿no? El deíptico, ¿no? La idea de esto, ¿no? Sin saberlo pronunciar, lo señalas, ¿no? O la idea esta de llueve,
estoy feliz, sale el sol, ¿no? Estas ideas en donde estás expresando lo que tu voz también está expresando y al final no hay un contraste, ¿no? En el cine tenemos que siempre buscar ese contraste. Por tanto, el diálogo debe ser no un diálogo explicativo, sino un diálogo mordaz que ayude a pensar la imagen. Y debe estar escrito así. Entonces, vamos a leer esta sinopsis. Y luego vamos a leer en comparación la que yo le he propuesto. Una que yo le he propuesto no por una cuestión de contenidos, sino para que se vea la dimensión formal de la cuestión en la que estamos centrados, ¿no? Ahorita, que son los diálogos. Siendo tan importantes para nuestra historia, es importante que tengamos agarrados los diálogos bien para que a través de los diálogos y que nosotros que estamos acá, veamos el diálogo, lo imaginemos, lo veamos, ¿sí? Porque viendo el diálogo nos estamos ya imaginando posiciones de cámara inevitablemente en nuestra cabeza. Estamos viendo el diálogo, estamos viendo a las personas con posiciones de cámara inevitablemente. Entonces, Sí, se está proyectando en pantalla. verlo. Sí, no, Henry, no me refiero a ti. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de otro tema. ¿Me entienden, cierto? Entonces vamos a leer esta sinopsis y a ver qué pasa. Venga, empezamos. Ricardo, no he matado a nadie. Tú me vas a ayudar a ir bajando, ¿verdad, Henry? Claro. Gracias, gracias. No he matado a nadie. Frailejón, ¿seguro? Ricardo, siempre estoy seguro de lo que hago. No le debo nada a nadie. Dice Ricardo. Esto es, ya imagínense, estamos en el Sumapaz, ¿eh? Y el Frailejón y Ricardo ya están conversando. Frailejón, si no debes nada, ¿por qué accionaste el arma? Ricardo, con una mueca burlona. Mis armas me protegen. Tengo lo que quiero en el momento en que lo quiero, sin importar lo que sea. Esto que dice Ricardo es interesante desde el punto de vista de cómo el diálogo está subrayando un aspecto del carácter de Ricardo. Tengo lo que quiero en el momento en que lo quiero, no I want it now, ¿no? And I want now. Entonces, este cuento que es un poco como que le da un punto psicopático al personaje, ¿no? El cuento de que pasa por encima de cualquier cosa para obtener lo que quiere, ¿no? Y esta cuestión es interesante, está bien resaltar ese detalle y lo estuvimos conversando. Frailejón dice, me doy cuenta que apagas vidas para alcanzar tus metas. ¿Ves a esa ave gigante allá? A ella le quedan unos pocos segundos de vida, bebió del agua que contaminaste. Sin embargo, aún tienes la oportunidad de salvarla. Está interesante esta frase. A mí me gustó. Llegados aquí, yo estaba bien contento. Ricardo, ¿y para qué voy a querer salvarla? Dice en una pregunta interesante que se hace el personaje, que de pronto es una pregunta que se está haciendo a sí mismo, ¿no? ¿Y por qué iba a necesitar salvarla si me puedo ganar 1.000.000 de euros, ¿no? Y dice el frailejón, para salvar tu alma. Yo personalmente acá no dejaría que el frailejón, o sea, haría un plano del frailejón, pero no respondería, ¿no? Como una especie de silencio, de esos silencios que matan, ¿no? Ricardo, mi alma me tiene sin cuidado, mi imperio es lo que quiero salvar. Ese animal se interpuso, no es mi culpa que no volara más alto que yo. No se puede parar cuando eres el responsable de mover el mundo. Y es interesante, pero fíjense cómo vuelve otra vez a decir lo mismo. Y fíjense que tenemos 1 minuto. Y fíjense en otro pequeño detalle muy importante desde un punto de vista narrativo. ¿Por qué si él está en el páramo de Sumapaz, en un lugar en el que no tiene ni idea cómo ha llegado ahí, con un frailejón hablándole? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que lo que le sale decir a él sea
mi imperio es lo que quiero salvar. Eso es lo que él quiere verdaderamente en ese momento de estupor, digamos, de choque mental en el que se encuentra en ese instante. No, ¿verdad? Entonces, acá hay un error narrativo. Si lo ven, en el que se está dando una incoherencia, un no comprender al personaje, no comprender la verdadera situación en la que el personaje se encuentra, ¿no? Estar más pendiente del objetivo que te has marcado a la hora de escribir tu historia y de darle sentido y coherencia a tu discurso, que no de apuntalar el guión como debe ser, con mecanismos que le den a la historia dinamismo y coherencia y lugar para los silencios. Perdón. Bueno, seguimos. Mi alma me tiene sin cuidado, bla, 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 responsable de mover el mundo. Entonces yo acá ya me chirrió un poquito. Acá hay que trabajar, ¿no? No, un poquito más abajo, por favor, Henry. El mundo, decía. El mundo solo ha sido tu víctima. ¿Qué vas a hacer cuando la sangre de la tierra se acabe? ¿Qué más piensas llevarte? Acá vemos a un frailejón claramente juzgador, que le está diciendo a Ricardo cómo son las cosas. ¿Eh? El mundo ha sido tu víctima. No, el mundo solo ha sido tu víctima, sí. O sea, esto es lo que ha pasado. Así son las cosas. Has sido malo. ¿Eh? Esa es la intención que tiene este texto. Y a mí eso me chirría nuevamente. ¿Por qué? Porque inevitablemente el espectador, sentado en su butaca viendo esto, se va a sentir empatizando con el personaje principal de la historia, siendo sermoneado por el frailejón. Y aunque el frailejón tenga razón, la actitud de sermoneo no nos conviene para una película que trata de hacernos sentir aquí un vacío, ¿no? en el pecho. Entonces, ¿por dónde debería ir el frailejón? El frailejón debería ir por el lado interrogatorio. El frailejón trata de generar pensamiento, de contradecir al personaje principal, Ricardo, con preguntas incisivas y momentos y algún momento de, digamos, de conseguir que Ricardo se resquebraje su pensamiento y que lo que pensaba antes, ahorita ya no lo piensa, ¿no? Bueno, continuamos la lectura y vamos a la siguiente. Son las 10:45. Bueno, no vamos mal de tiempo. Vale, Ricardo dice, iré por cada órgano que me represente fortuna. ¿En serio? ¿Eso es lo que le preocupa ahora? Soy un visionario, un hombre de negocios. No tengo tiempo para sentimentalismos baratos. Frailejón, ese animal que agoniza tampoco tiene, supongo, tampoco tiene tiempo para sentimentalismos. Él tiene una responsabilidad muy grande con el equilibrio del ecosistema. ¿Sí ven? Acá es otra vez un profesor hablándonos. Es un frailejón profesor. Es un frailejón que trata de darnos una lección usando un mecanismo narrativo que es el que podría usar, por ejemplo, el dueño de comunicación de Colgate, ¿no? de la pasta de dientes, ¿sí? Dándonos también un sermón, digamos, sobre lo importante que es lavarse y cepillarse los dientes, ¿no? Sería quizás un mal mecanismo. De pronto, el presidente de Colgate debería pensarse mejor esa campaña de publicidad e intentar presentarnos un spot que intente hacernos entender a nosotros mismos la necesidad importante, ¿no? Y que de alguna manera sea más civilino, más cinematográfico, mejor enfocado, no sé cómo deciros. Bueno, vamos a seguir.
Cada gota de agua, cada árbol, planta, frailejón, colibrí, dice, y es muy bonito, y es que de hecho esta es la idea principal de la película. Dice, cada gota de agua, cada árbol, planta planta, frailejón, colibrí, bueno, no sé, estoy leyendo mal, perdón, tienen una sola función, mantener la vida y llegas tú, dice, con tus ínfulas de Dios destructor y acabas con su mundo, pisoteas su hogar, secas sus ríos y te ríes cínicamente. Date cuenta, no seremos nada si el páramo muere, tú y yo, ellos. Sí, esa es la cuestión. Y es demasiado, habla demasiado, ¿sí? Imagínense cómo debería ser la conversación realmente, aunque este tema sea un tema que está realmente latiendo ahí, porque es una idea principalísima. De hecho, el frailejón está diciendo la idea de la película, que es, la idea de la película representa pues la confrontación entre el mundo de lo material y el mundo de lo no material, digamos, es decir, de los valores que van más allá de lo material, ¿no? O sea, que tienen que ver con la cooperación, la solidaridad, la humanidad, el respeto por el otro, ¿no? Sí. Aspectos que no están en la vida del señor Ricardo, ¿cierto? Bueno, frailejón, ese animal que agoniza tampoco tiene tiempo para sentimentalismos, él tiene una responsabilidad, tú y yo, ellos, bueno, ya lo hemos leído, yo ya estoy muerto, dice Ricardo. Ah, ¿cómo que yo ya estoy muerto? Ahora resulta que Ricardo se ha dado cuenta de que está muerto. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién le ha dicho? ¿Sí? Ven cómo está interesante, como ella va planteando la historia, está muy bien, pero ocurren inconsecuencias debido a que no se ha agarrado lo que es, digamos, está escribiendo el texto, pero no sobre la base de lo que debería ser un proyecto cinematográfico, ¿no? Sino sobre la base más bien de un proyecto más literario, en el que a través del texto se explica todo. En cine a través del texto, pero si por ejemplo va el chico por ahí por el bosque y se escucha con un violín, tú te asustas no porque te lo hayan dicho, es por un efecto cinematográfico de música extradiegética que ha puesto ahí el director, ¿no? Bueno, seguimos. Ricardo, el daño ya está hecho, dice. ¿No te das cuenta? Lo perdí todo, dice Frailejón. ¿Qué fue lo que perdiste exactamente? Y esa es una pregunta interesante. Sí, ahí me encanta. ¿Qué has perdido? A ver, dime. ¿Qué es lo que has perdido? Y él, pues he perdido mis millones, he perdido mi imperio. ¿Y no será que has perdido la vida? Le podría responder el frailejón, ¿no? Y con esa frase ha dicho todo prácticamente. ¿Sí ven? En ese sentido es hacia donde hay que ir a la hora de construir diálogos cinematográficos. Perdiste a tus hijos envenenados, perdiste tu hogar, tu cuerpo se quedó inmóvil sin saber por qué, tu cuerpo se deshidrató al punto de que ya hasta el punto de ya no reconocerte. No, solo tu ego cayó y tú tuviste el valor suficiente para enfrentar tu destino. Sé hombre, devuelve la vida que robaste. Yo esta última parte la eliminaría y me quedaría solamente con las preguntas. Es interesante que haga preguntas y que sea el espectador el que les intente responder conjuntamente con el protagonista. Que se siente inquietado por preguntas no respondidas. Que sienta la inquietud del personaje principal intentando responder a preguntas que no tienen de repente respuesta para él. O Ricardo, sorprendido con la voz entrecortada. ¿Cómo? Ya no estoy acá y él no demora en irse también. Esto no entendí. Bueno, no importa, sigamos. Frailejón, la muerte te dará una oportunidad de volver y cuando lo hagas, el ave también volverá. Entonces, de pronto, el frailejón le salva la vida. ¿Sí? A ver, sube un poquito más, Henry, por favor. Es que hay una cosita ahí en medio. A ver, frailejón. Un poquito, subir, mejor dicho. Vale, ahí está bien, ahí está bien. La muerte te dará una oportunidad de volver y cuando lo hagas, el ave también volverá. Sus vidas estarán ligadas a medida que limpies tu nombre
irás recuperando el páramo que maltrataste y el cóndor con sus alas cubrirá los cielos. Se esconderá en su regazo hasta que llegue tu hora, pero no serás tú quien decida si mueres, ¿de acuerdo? Si ven toda la parafernalia mental en la que nos encontramos ahora con el frailejón diciéndole todas estas cosas, tendría que ser más clara la idea. Y aunque me gusta, está muy bien, o sea, está muy bien, quiero decir, como punto de partida para trabajar y para corregir y para llegar a algún punto. Desde luego se trata de un trabajo hecho pues, por un estudiante con mucho compromiso y con ideas interesantes, pero con evidentes cosas que toca no ya corregir, sino sacarlas de donde están y ubicarlas en otra dimensión, ¿no? En la dimensión del lenguaje cinematográfico, llamémosle, que ya repito que no me acaba de gustar mucho esa expresión. Subimos, Ricardo, como dice, después, y si no, ¿qué? No, es que no lo veo, perdón. Tengo ahí unos botones y unas cosas. Entonces dice, y si no puedo remediar el daño, dice el frailejón, lo harás. Si tuviste la fuerza para derribar montañas enteras, tendrás la fuerza para recuperar tu alma. Entonces ahorita el frailejón le echa un piropo a Ricardo. Entonces ahí ya empieza a flojear definitivamente. Porque, ¿qué ocurre en esta sinopsis? Según mi análisis, ocurre que quiere forzar el escritora de esta historia, quiere forzar el final, quiere llegar al final que a ella le gustaría llegar, ¿no? Que es un final en el que se redime de alguna manera el personaje, ¿no? Y entonces lo fuerza haciendo que el frailejón le perdone la vida. Pero no hay una justificación, no hay una razón que justifique por qué la razón le ha perdonado la vida. Y ahí cae la historia completamente. Dice Ricardo, soy como, bueno, dice, tendrás la fortuna de vivir sin remordimiento, sin sangre en tus manos, si haces todo lo que te digo, claro. Entonces, hay una cuestión de redención, parece un poco que ese frailejón es un poco pues una figura paternal, de repente, o incluso una figura de representante religioso, podríamos decir, que le perdona un poco por ese sentido, ¿no? Que podría estar bien quizás enfocarlo por ese lado, pero desde luego los mecanismos empleados pues chocan en ocasiones. Me repito mucho, disculpen, ¿eh? Esto, como digo, no son críticas a Andrea, son, digamos, es trabajo efectivo que me parece muy válido, que me parece que se aprende mucho de esta manera y viéndolo, ¿no? Viendo, digamos, viéndome a mí, mirando el texto, no tanto como un profesor, que es lo que estoy siendo ahora mismo, sino también como un productor que mira un texto e intenta ver qué hay, a ver aquí si verdaderamente aquí hay una historia o qué hay, ¿no? O esto funciona, no funciona, veámosle, ¿no? Entonces este texto no está funcionando. Entonces te voy a enviar otro mail, por favor. Henry. Bueno, yo pensaría que sería chévere que los que están en sala pudiesen opinar en relación al texto. Hace algunos años atrás hicimos un texto a varias manos que salió muy interesante y fue una construcción colectiva. En ese sentido sería muy bueno antes de pasar al siguiente material, escuchar las opiniones del material que se leyó, porque eso ayuda a enriquecer y cuando Andrea escucha la grabación, pues va a poder tener esas voces que apuntan, ¿no? Yo en lo particular lo veo muy cargado de moralismo y creo que apelar al moralismo, sobre todo en un corto, pues es muy cliché, ¿sí? Creo que el texto debe ser mucho más crudo, creo que el personaje tiene que enfrentarse a una realidad mucho más concreta. Aparte de eso, no se entiende en qué momento él está muerto, si se da cuenta o no se da cuenta, no se entiende por qué de la noche a la mañana aparece en el páramo. Es muy probable, yo lo tengo por experiencia, y es que a veces uno
y creo que lo que más ocurre cuando uno sueña algo es porque lo va a vivir, es decir, tiene un recuerdo muy inmediato. Qué sé yo, por ejemplo, voy en la buseta y miro hacia la calle y veo un rostro que me impresiona. Por alguna extraña razón, yo sueño con eso, ¿sí? Hay un sueño que me lo evoca y yo después me pregunto al día siguiente, pero yo por qué me soñé esto, me lo pregunto y después atando cabos me doy cuenta que era que yo lo había visto, ¿sí? Entonces yo creo que este tío muy probablemente eh, ha escuchado o por lo menos o escuchó a alguien o reflexionó con alguien alrededor del daño que se estaba causando al páramo. Algo. De suerte que cuando él queda en coma, pues ya hay como un lugar específico en su mente que lo transporta allá. No, que no fue una cosa mágica, de la noche a la mañana yo me voy al páramo. Creo que debe haber algo en la memoria de él que cuando él cae en coma lo remite al páramo, no a otro lugar, sino que lo lleva allá. Uno de eso. Y lo otro, pues mi opinión, caer en lo moral y en lo que es bueno y lo que es malo, ese tipo de cosas, pues como que a mí no me cuadra mucho, ¿no? Creo que debe ser mucho más profundo, más filosófico, si se quiere dejar la impresión y por lo menos que si se va a ver allá en Europa, por ejemplo, que sea mucho más contundente. Esa es como mi percepción. Y le cedo la palabra a los demás también, ¿no? Para que ellos puedan comentar. Henry, muchas gracias, ¿eh? Te estaba escuchando. Listo. Sí, por Le favor, por favor. cedo la palabra al resto. Ya te he enviado el Word. Por favor, María del Pilar. Lina también. Sí, también estoy de acuerdo con Henry. Ahorita vas tú, Lina. Perdón. No es muy claro el tiempo de cuándo está vivo y cuándo está muerto, cuándo es el hecho en sí de la situación. Y no sé, para 5 minutos hay que ser contundente el mensaje porque como todo entra por los ojos y todo va a entrar por las imágenes y por lo que se dice la fuerza del discurso, pero sí hay que tener claridad en ese manejo de cuándo está vivo y cuándo no. Gracias. Yo tengo como, a mí me gusta mucho la idea, pero me parece muy bacana la idea que tuvo Henry porque podría solucionarse en el primer minuto cuando estamos hablando, por ejemplo, a través del sonido o de la imagen del televisor que él esté viendo el páramo o un frailejón o algo así. O sea, siento que se puede solucionar y me parece precioso como que esa sea la razón por la que despiertan el páramo. Y pues como se tiene que aprovechar el tiempo, yo hice como unos punticos mientras ibas leyendo y como un replanteamiento de algunas cositas. Entonces, estamos hablando de un negociante, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo creo que aparece en su cabeza, con el permiso de la escritora que lo escribió. Adelante. No. Pero, De hecho, a ver, yo estoy trabajando sobre la idea de Andrea, que me parece que hay que respetar completamente al mismo tiempo que ella tiene que, o sea, que ella tiene un momento, va a tener una experiencia muy, muy chévere de aprendizaje, ¿no? Realmente con todo lo que está haciendo. Pero sí, adelante, se trata de construir, por supuesto. Por favor. La primera pregunta es ¿dónde estoy? ¿Cierto? O sea, es porque es que pasamos de un momento de me voy a quitar la vida a la vida se me está quitando, ¿no? O sea, a de pronto probablemente él intentó activar el arma no le funcionó, respiró un momento. No hay armas. ¿No hay armas? Bueno, a un intento de suicidio, no sé cuál es. Ataque al corazón. Es decir, porque
Bueno, a no ser que se te ocurra otra cosa que evite la idea del suicidio para no Ok. entrarle a ese aspecto tan escabroso, Sí, ¿no? sí, Mm. bueno, pues es que lo que yo había entendido, entonces yo había entendido como un poquito más la idea ahí, porque yo lo que había entendido que me pareció muy bonito fue como, sabemos que algo le pasa, sabemos que entró en bancarrota y que él se quiere matar. Yo lo que entendía era eso, que al principio él se quería como quitar la vida, ¿cierto? Entonces, ¿y qué pasa de querer quitarse a la vida a que le da un ataque al corazón? Es distinto, obvio. Entonces, que es distinto. Y eso es lo que me parece interesante. Entonces pasa... Pero, a ver, un momento, Lina, discúlpame. Lo que estás perdona que te interrumpa, Sí, discúlpame, por favor, por Dios, por favor. Eh, mm, claro, es distinto, pero no tanto, ¿ah? Porque, es decir, la persona que se suicidaría sería una persona avariciosa, ajá, un empresario, no un empresario, sino un multimillonario devorador, digamos, ¿no? sí, Que en lugar de darle un ataque al corazón porque se ha puesto muy nervioso porque ha perdido toda su fortuna, le da un ataque cerebral y decide matarse. O sea que en el fondo es un colapso de un personaje que no deja de ser el mismo personaje igualmente. O sea, no cambia lo que es verdaderamente la esencia de la historia. mm, Cambia es la manera de la muerte, digamos, ¿no? La sí, manera de ese... es que eso es lo que me parece interesante, porque esto es lo que yo me imaginaba y digamos que, pues es lo que yo había entendido y con base en eso había hecho como unos punticos en el diálogo. Y es una persona, está en bancarrota, entra en desesperación, dice me voy a matar, ¿sí o no? Eso es lo que yo pensaba que pasaba. Entonces, que me voy a matar. Pero en el momento algo pasa y no puede matarse. ¿Sí? Algo no funciona y entonces en un momento se queda tranquilo y de la nada aparece ese ataque cardíaco. Entonces pasa de querer matarse a miércoles me voy a morir y ni siquiera va a ser como a mis propios términos, me están quitando la vida. Aparece en el páramo. Y lo primero que yo siento que este personaje, que es avaricioso, que es un negociante, que ha tenido éxito, que está acostumbrado, también es como un sweet talker, ¿no? Es como esta persona, porque es un negociante, tiene plata, ha llegado ahí por algo, tiene cosas por algo. Entonces, lo primero es dónde estoy. Lo segundo es que ve el ave muriendo. Lo tercero es que el fraile le pide, oye, deberías ayudarlo. O sea, este fraile, en vez de, como diciéndole que ayude al ave muriéndose. Él le dice, ¿para qué? Y lo que le interesa es volver a donde estaba, a su habitación, a su estudio, a donde estaba. Y entonces el frailejón lo cuestiona y le dice, pues, ¿para qué quieres volver? Para poder, en mi caso, yo pensaba que había un arma. Entonces, para poder activar el arma de nuevo, o sea, para volver a intentar, o sea, para irte, para volver a intentar matarte, ¿para qué quieres volver si hace un minuto estabas pensando en que no podías vivir en bancarrota, pues, digamos, de alguna manera? ¿Sí? Pues, entonces, ¿para qué? Deberías tomar lo que él tomó, el ave, porque me pareció muy lindo la idea del agua y que se le aparezca un vaso con el agua que el ave tomó y por la cual se está muriendo. Y que el frailejón le diga, al fin y al cabo, tú la creaste, porque eso es, ¿no? Entonces, él mira el agua y entiende a lo que se refiere el frailejón, ¿sí? Y empieza a intentar negociar con el frailejón. A mí me parece que este ser humano no empezaría como de una, pues no sé qué. No, yo creo que él empezaría a intentar negociar y el frailejón no le contesta porque no le interesa negociar. Entonces, él pasa a su segunda parte. O sea, que pasa del negociante al que quiere, a esa persona que quiere hacer las cosas a su manera y se pone de mal genio con el frailejón. Él se agarra solo con el frailejón está ahí dejándolo. Entonces vemos cómo piensa del negociante como al animal, ¿sí? O sea, como ahí. Y después, y yo no sé cómo tendría que llegar al punto en el que se da cuenta que no hay manera de negociar. No hay manera de negociar y que tampoco la rabia es la solución y termina en la autoconciencia de que él hizo eso y de pedir perdón. Y ahí es cuando se regresa, pues. O sea, eso es lo que como que esos son los puntos que
que Que yo están muy bien y que te voy a pedir que por favor los pases a digital y los envíes al menos a mí en un mail para poderlos ver, y si los quieres compartir por el WhatsApp estaría espléndido para que las personas vean y puedan también apoyarse en lo que comentas. Henry. Sí, yo voy a subir los textos en el curso, en la plataforma van a quedar colgados y ellos los pueden descargar o leer desde ahí también, ¿no? Ujú. Vamos a leer lo que te he enviado, Henry. Vamos a leer lo que te he enviado y continuamos con el conversatorio. Quiero que vean a continuación el resultado final después del trabajo. Que no quiere decir que sea el resultado final de la historia. Todavía se debe trabajar, ¿eh? Bueno, en cuanto a eso, yo quisiera hacer un aporte adicional y es que generalmente cuando se arranca la construcción de un texto son borradores y la mayor riqueza está en la corrección de la corrección de la corrección. Llegará un momento en que ya no admite más correcciones, pero esto es como una especie de edificio que se va construyendo lentamente, lentamente con el aporte de todos hasta que nos sintamos a gusto. Exactamente. Tú lo has dicho de la mejor manera, Henry. Adelante, vamos a leer. Por favor, agrándalo, si es posible. ¿Lo puedes hacer más grandecito, por favor, Henry? Eso intento, espérate un segundo. Ah, vale. Okay. Bueno. Bueno, yo puedo agrandarlo un poquito por acá. A ver. Intenta leerlo porque es que se me bloqueó mi computador. Vale, pero entonces no vas a poder subir la... Sí, ya lo tengo, pero es que no sé por qué no me está dejando. Te voy a dejar de compartir y vuelvo y lo comparto. Vale. Bueno, hemos definido muy bien durante la clase de hoy lo que es el tamaño de nuestra historia, 5 minutos, dónde va cada punto. Acuérdense de que no hemos llegado a definir el clímax, qué pasa en el clímax. Acá la compañera Lina Paredes estaba haciendo, a ver, estaba llevando a cabo una reflexión lógica, ¿sí? Estaba planteándose las cuestiones desde un punto de vista lógico, diciéndonos, a ver, pero es que las cosas tendrían que tener una determinada lógica, que las cosas sucedan por algo, que tengan una motivación, ¿no? Ese es el camino, digamos, ¿no? Ese es el camino. Entonces, muy bien tu aportación, Lina, y me parece que has dado en el clavo con algunos aspectos. Por eso te pido que envíes el documento que has elaborado, o que has más o menos aquí anoté esto, estas notas que has tomado, y elabores un documento, eso sí, y lo envíes. Entonces, vamos allá. Vamos a ver. Bueno, entramos en el sumapaz. ¡Pum! Como bien decía Henry, y bueno, acá voy a hacer, perdón, antes de leer voy a dar un dato. Como bien decía Henry, digamos, el personaje no aparece en el sumapaz porque sí. Y pum, sí, ¿qué ha pasado aquí? Tiene que haber algo, tiene que haber una conexión. ¿Cuál es la conexión? La conexión es que él hace inversiones en el sumapaz. Y él sabe
que está jodiendo el Sumapaz con sus inversiones estas en extracción de minería y de cosas ilegales o de cosas que afectan al medio ambiente. Él sabe eso, pero le da la espalda. Y le da la espalda porque no lo quiere ver, porque lo que quiere es su dinero. Pero eso está ahí. Y el día en el que él le da el ataque al corazón, todas esas imágenes se le revelan a través de la pantalla de televisión. Y aparecen imágenes del Sumapaz destruido. Son imágenes de postproducción que vamos a elaborar. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis, que lo iba a hacer antes y lo hago ahora. Que es que estas imágenes son imágenes que de alguna manera, o sea, que se están trabajando en el colegio integral, donde los muchachos van a elaborar una serie de noticias sobre el Sumapaz, tipo telediario, tipo noticiero, ¿sí? Incluso con algunas voces, con algunos efectos, y esto me lo pasarán a mí y yo lo incorporaré en el cortometraje, ensuciando en el momento, ensuciando entre comillas, digamos, dramatizando, mejor dicho, ¿no? En el momento del infarto a través de todas estas sobreimpresiones de imágenes, etcétera, ¿no? Acá se está elaborando también por ese lado toda esta parte de postproducción, para que nuestra querida Lina Medina también, yo me refiero a ti a veces porque es que entrarás a jugar dentro de poco tú la partida también, Lina, con el plan de producción, hacia el que nos estamos dirigiendo, poco a poco. Entonces, por ejemplo, antes de que le da el infarto al tipo, la imagen que puede estar viendo en la televisión es el páramo. El páramo, pero en lugar de todo así chévere, imagínenselo con un filtro rojo. Tutum, 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 pa. ¿Sí? Y de repente, ¡pum!, aparece ahí. Ya está conectado, ¿sí ven? Visualmente. O sea, está en manos del lugar que antes estaba en sus manos. O sea, ahora él está en las manos de su víctima, en medio del páramo a merced de X cosa. Entonces, entramos ahí y empezamos la lectura. Adelante, Henry, por favor. Recientemente, no estoy seguro, pero creo que fue el año pasado que hubo un calor intenso en Colombia. El páramo se incendió. El año pasado eso fue noticia. Wow. Sí, Wow. voy a buscar ese reporte, esa noticia, porque el año pasado, por la oleada de calor, y creo que también hubo manos intencionales, se quemó una buena parte del páramo, pero no de acá, de esta zona, de este lugar, sino de otro lugar del país. Pero hubo un incendio fatal, ¿no? Con una pérdida significativa. No, qué fuerte, no sabía eso. Mira que he mirado cosas sobre el páramo y esta noticia no. Hace poco, además, dices, ¿no? Hace un año. Por ahí. El año pasado. Wow. Hace poquito, pues. Míralo, por favor, Henry. Grandísima aportación la tuya, la verdad. Muy interesante aportación. Está muy bien, muy bien. Perfecto, por favor, Henry, dale a eso. Está muy bien. Compártelo, de hecho, por WhatsApp. Bueno, vamos a la lectura, ¿vale? ¿Hola? ¿Sí me oyen? Ahí está, sí, ahí está compartido. Está compartido. Vale, vale, vale. Vamos a ello. Bueno, dice, claro, ya estamos en el Sumapaz y oímos una voz. Fíjense cómo está escrito. Voz off. Igual estos no son los diálogos que aparecen en un guión literario. En un guión literario aparecerían formateados de una determinada manera. Acá estamos viendo sencillamente los diálogos y un poquito algo más. Ahora van a ver. Fíjense cómo empieza. Voz off. ¿A quién has matado? ¿A quién has matado? ¿A quién? Si ven la intencionalidad cinematográfica, quiero que lo vean
quiero que lo vean. Eso es lo que quiero con la escritura de un texto cinematográfico, ¿no? Ya estoy introduciendo elementos sonoros. ¿A quién has matado? ¿A quién has matado? ¿Sí? Ricardo, ¿cómo? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Mirando de un lado a otro. Yo no he matado a nadie. ¿Seguro? 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 Yo no he matado a nadie. ¿Quién eres? Risas provienen de lejos, carcajadas sarcásticas como un eco. ¿Has pagado tus deudas? Ricardo, gritando, confundido. No le debo nada a nadie, no le debo nada a nadie. ¿Quién habla? ¿Quién es? En este punto, yo creo que tendría que haber habido en algún momento un ¿dónde estoy?, ¿no? No sé por qué no está, pero bueno, eso tendría que estar, tendría que haber estado. Entonces, voz en off. Has pagado tus deudas, gritando, confundido. No le debo nada a nadie. ¿Quién habla? ¿Quién es? En este punto se evidencia que la voz surge de un frailejón, situado unos metros más allá, detrás de la niebla. Frailejón, yo pregunto, tú respondes. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Ricardo, tras una pausa y adoptando de repente una postura altiva y distinguida. Imagínense, cambia de repente, ¿eh? Voy a intentar interpretarlo. Él está como así, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y de repente es como que el frailejón le pregunta y dice, ¿quién eres tú? Y él, yo soy ta 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 ta. Y empieza como un discurso que es, de alguna manera, actoralmente, intentaría yo traducirlo visualmente como la idea de que la definición de sí mismo no es una definición real, sino que en realidad es una definición que él tiene aprendida, que es lo que todo el mundo le dice. Soy Ricardo de la Rans, dueño de Rans Gold Company. Soy el principio y el final de los negocios. Bueno, son palabras que están un poco entremezcladas entre esto, Andrea y yo, que le di un poco trabajo, digamos, a la estructura, ¿no? Soy el principio y el final de los negocios, dice. Soy un visionario, soy grande, soy el emperador dorado, dice. Pausa. Con voz ronca, un poco baja, a modo de recuerdo brusco. Mi poder. No, mi imperio dorado, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Qué ocurre? En este momento, y es fundamental que esto suceda desde un punto de vista narrativo para la historia, él debe recordar que perdió todo. Porque si bien es cierto que lo primero que sucede es que está en el Sumapaz flipando con lo que está sucediendo, llegado un momento, dice, pero si yo estaba, ya me acuerdo, ahora me acuerdo, ahora me acuerdo, yo estaba allí en mi casa. Entonces él dice eso, no, mi poder, mi imperio, lo perdí todo, ahora me acuerdo. Tendría que decir aquí, ¿no? Tendría que decir esta palabra exacta. Ahora me acuerdo. Lo he perdido todo. ¡Oh, no! Tendría que hacer así el personaje en este punto. ¿Sí entienden la razón narrativa de esto? Porque es obvio, se tiene que acordar. Entonces, pues el frailejón, ¿cómo responde? Esto también es una sugerencia mía en la historia, porque el frailejón no responde, ¿no? Se ríe del patetismo de este personaje. Y lo que hace es, con vergüenza, mira así para abajo y hace, por favor, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden la idea? Ricardo, y fíjense en cómo está escrito, ¿no? No es que esté muy bien escrito, no hablo de la escritura desde un punto de vista literario, sino cinematográfico, ¿sí? O sea, como en este punto yo necesité que acá hubiera una aclaración para ubicar al espectador también en la razón, en cómo se está desarrollando, digamos, ¿no? Ese diálogo. Entonces, Ricardo intenta reponerse, un pálido rostro. Ricardo intenta
reponerse, su pálido rostro mira a su alrededor. Exacto, es como, está como, yo me imagino que está como secándose las lágrimas incluso. El paisaje es deslumbrante. ¿Sí? O sea, vean, acá se establece la idea de un plano contra plano en el que él está llorando, en el que él está mal y el paisaje es una maravilla. Es como el patetismo de él frente a la belleza del paisaje, ¿no? En este momento, yo imagino que estamos aproximándonos al crepúsculo. Momentos en los que las sombras definen de maravilla, ¿no? el paisaje. Entonces, esta idea de este plano contra plano es fundamental en la historia en cuanto a que ahí se tiene lugar por primera vez la confrontación, digamos, consciente para el personaje entre su yo falso y la verdad radical del paisaje que tiene delante, ¿no? Sí, esa es la idea. De repente ese plano contra plano que hace que él se esté jugando las lágrimas al mismo tiempo que está como descubriendo algo, ¿no? En ese paisaje tan brutal que de repente ¡pam! Se pone ahí frente a él, de manera unívoca, de manera monolítica, ¿no? ¡Pata, pam! Como una verdad rotunda, inevitable, ¿no? ¿Sí? ¿Entienden la idea de este plano contra plano? El paisaje es deslumbrante, lleno de contrastes, de luces y de sombras misteriosas. Si esta idea del misterio también es una idea tan chévere que podemos buscar en esas sombras, tratando de intentar adivinar rostros detrás de determinados lugares o de nubes, ¿sí? Es decir, deformar el paisaje, deformar el espacio, construir un espacio cinematográfico es la idea, ¿no? ¿Mm? Lo cual es, pues, un gran aprendizaje para todos y todas. A ver, un momento, tras una pequeña y patética pausa, el frailejón interviene llamando la atención fuertemente de Ricardo hacia él. ¿En dónde está tu poder?, dice el frailejón. Acá, narrativamente, habría un pequeño error, ¿vale? En la intervención anterior de Ricardo, que no vayas, Henry, quédate aquí. En la intervención anterior de Ricardo, yo sugería que Ricardo dijese la palabra poder en un momento dado. Yo indiqué la palabra mi poder, he perdido mi poder. ¿Se acuerdan cuando pasa esto? Para que luego el frailejón le pueda preguntar ¿a qué te refieres cuando dices poder? ¿Sí? Entonces, esto Andrea lo eliminó, probablemente lo sustituyó por otro elemento también muy, muy interesante que está ahí, como el del Imperio Dorado a lo mejor, que también está muy bien, pero tocaría antes introducir la palabra poder para que aquí el frailejón le pueda preguntar con sentido a qué te refieres cuando dices poder o en dónde está tu poder. Muéstrame ese poder. Muéstramelo. ¿Sí? Vean esta idea de muéstramelo. Ese es diálogo cinematográfico. A ver, ¿cómo? Muéstrame. Formas del diálogo que ayudan a ver, ¿sí? Y que invitan a la acción. Él dice, y esto ya lo terminó de escribir Andrea, conmigo insistiéndole mucho detrás de que por favor no se fuera de una página. En principio, en un guión literario está estipulado que una página de guión son 2 minutos. En una página de guión estándar. Esto tengan en cuenta que es un guión que es largo, o sea, hay apenas un par de centímetros por lado y lado de margen. En el diálogo de un guión literario, el diálogo de un guión literario es más estrechito. No sé si es 12, creo que es 10 el tamaño de la letra. Y es Courier New. O sea, todo esto está establecido que sea así para que realmente una página mida lo que tiene que medir, ¿no? A nivel de tiempo, digamos, ¿eh?
Así que estamos justos. A mí personalmente no me va a importar que el cortometraje, si tiene que superar el 5 minutos y acaba resultando un corto de 6, no va a pasar nada si el cortometraje se sostiene y tiene el efecto que se persigue. No vamos a ser radicales en ese aspecto, pero bueno, estamos en los 5, pues son 5. Entonces, bueno, sigo leyendo. Henry, por favor, antes de la lectura. Henry, te escuchamos, no te oímos. Sonido, creo. Sí, no, tranquilo, sigue. Vale, vale. Bueno, entonces, ¿puedes bajar un poquito, por favor? Que no veo. Ricardo, es que está arriba, pero tengo algo ahí que no me deja ver. Vale, ok. Dice Ricardo, sin parpadear. Mi poder revisa sus manos como si algo le faltara dentro de ellas. Bonita la imagen, ¿no? Mi poder, ¿sí? Es como esta idea, ¿no? O sea, se mira así. Mi poder, ¿cierto? Es un poco cliché también, hay que decirlo. Pero bueno, no está mal. Está bien, es visual. Y por eso me alegro y felicito a quienes proponen ideas visuales para bueno, eso. Perdón. Sigo. Ricardo, sin parpadear. Mi poder revisa sus manos como si algo le faltara dentro de ellas. Ahora soy como una mosca. Estoy tirado de costado en el suelo. Mis alas están rígidas, apesto. Soy una pequeña e insignificante mosca que ha caído sin darse cuenta. Me han aplastado. Frailejón, hipócrita, no eres más que un falso emperador. Despierta, devuelve lo que tomaste. Refléjate en tu propia insignificancia. No tienes poder alguno que no sucumba ante la imponente naturaleza. Cancela tu deuda. Ricardo abre los ojos. Y bueno, y despierta en el hospital. Este final, digamos, desde un punto de vista no literario, sino narrativo, tendría para mí un problema fundamental. Bueno, les doy la palabra para que ustedes me digan cuál y alguna cosa más que me quieran decir. Teniendo en cuenta que son las 11:30 y que me gustaría avanzar por otro lado en los últimos 10 minutos, les doy la palabra un poquito para que 10 minutitos, ¿vale? Para que discutamos sobre el final de la historia. ¿Qué les parece? Y luego tengo algo más que aportar. No me quiero quedar Bien, sin él. efectivamente sí sucedió un incendio en el páramo del Sumapaz. La afectación fue grande. Dice, incendio en el páramo del Sumapaz, 2.000 hectáreas. Sí, el páramo del Sumapaz, el más grande del mundo, ardió durante casi 4 días ante la mirada de Bogotá, Cundinamarca y Meta, 3 de los territorios que lo albergan. Según datos preliminares del Parque Nacional Natural de Colombia, se afectaron unas 2.045 hectáreas del parque. Esto es como si se hubiera quemado casi toda la localidad de Bosa, que tiene 2.466 hectáreas de extensión. Se menciona el dato como preliminar, pues fue tomado a partir de imágenes satelitales, según explicó Carolina Harvard. Y ahí habla sobre lo que sucedió con el páramo. Creo que es un hecho importante. Lo otro, pienso yo, frente al texto, es que no sigue quedando como un vacío. Como que sí, si bien es cierto, los niños van a hacer noticias y van a hablar del páramo y todo, sigo pensando en que hay que darle al que lo oye o al que lo ve
Claro que yo lo pienso más en términos narrativos, las pistas de por qué él termina en el páramo. Sí, como que eso del todo no queda claro. Uno, eso. Lo otro pienso yo que habría que enriquecer un poco también más los diálogos en el sentido de que él, digamos, por X o Y motivos, termina sufriendo un paro cardíaco, pero él no es consciente para nada de lo que él ha cometido con el páramo. Sencillamente sufre un infarto y llega al páramo. Pero no hay en los diálogos como que una visión de quien lo observa o quien lo ve. Pues este tío sufrió una pérdida gigante económica, se muere o está a punto de morirse o sencillamente llegó allá por X o Y motivos, pero él no reflexiona, no hay una retroinspección de él mismo sobre lo que él estaba causando con el paro. Y yo creo que la idea es que él pueda llegar a esa conclusión, que en medio de los diálogos, que en medio de la reflexión y en medio de lo que está observando ahí in situ, ¿sí? Que podría ser imágenes de ese páramo incendiado, por ejemplo, que yo creo que deben de haber imágenes, ¿no? Como muy, muy fuertes, donde él ve lo que ha causado. O sea, gracias, digamos, a su intervención en el páramo, ha causado una debacle. Tiene que observarla, tiene que verla y tiene que en algún momento tener como una auto de culpa. Oye, como que yo la cagué, yo la estoy cagando. Tiene que reflexionar alrededor de eso y al final él regresa, él retorna, pero una vez que él es consciente de lo que está causando. En el momento él no, en el momento él sencillamente se siente angustiado, se siente minimizado porque todo lo perdió, porque su único asidero es la riqueza, su único asidero es el poder que ha conservado durante tanto tiempo y lo que decía Lina hace unos minutos, que si bien es cierto, es un tipo que ha causado un gran daño al páramo, también es cierto que es un tipo que se ha aplicado toda la vida a ser próspero, que ha dedicado sacrificio, que ha dedicado tiempo, que ha hecho miles de cosas para poder obtener lo que tiene, pero a costa de muchos sacrificios, ¿no? Entonces él tiene que llegar a un momento en que autorreflexiona y es la única manera para que él retorne al cuerpo. Si él no reflexiona, por decirlo así, le importa un culo, discúlpenme las palabras, le importa un culo lo que ha pasado y lo que él está, pues sencillamente el tipo no retorna al cuerpo. Pero el frailijón le está dando el chance de retornar al cuerpo, no de salvar el alma, que haría como una cosa muy clichésuda y lo otro muy, muy religiosa, sino la oportunidad de que vuelva al cuerpo y que pueda retomar su vida y cambiar el rumbo, ¿no? Que le pueda dar esa opción. Entonces como que el frailejón de alguna manera le arroja las pistas para que él pueda volver. Y solo hasta que él ve ese incendio del páramo, que se puede mirar a ver si de pronto pudiésemos lograr algunas imágenes de él, toda la debacle que ha causado, ¿sí? Y puede llegar un momento de reflexión y decir, mierda, sí, como que yo estoy equivocado. Es ahí cuando se le aplica las cosas esas que le colocan a las personas cuando sufren un infarto, y tiene que ser una imagen bastante fuerte, ¡pah!, que suena el choque eléctrico, ¡pah!, y el tipo tratando de volver y el man como que se reniega, no quiere aceptar que la ha cagado y sigue en la discusión con el frailejón y los médicos, hasta que llega un momento en que ¡boom!, hay un corte y el tipo como que ve la luz. Y cuando ve la luz es que ve el páramo en su estado natural, en su belleza, en todo lo que eso significa, y es cuando él decide que sí, que efectivamente es culpable de lo que está pasando y vuelve al cuerpo. Es como eso, ¿no? Como que... Henry, perdona, pero pasemos la palabra también a otras personas porque con el tiempo que tenemos no me va a dar tiempo a finalizar.
y Vale, tengo como 2 o 3 cositas todavía. Voy a Vale. tratar de incorporar todo lo que dices, está perfecto. En realidad estás haciendo una descripción de toda la historia en el fondo. Y la idea es, claro, intentar evitar algunos lugares comunes. Vamos a ver, por ejemplo, cómo terminamos el texto, porque a mí, pues, esta conclusión no me acaba de parecer y la idea era, pues, que intentásemos entre todos elaborar una conclusión, ¿no? Es decir, lo que estabas tú aportando, Henry, está perfecto, está muy bien. La mayor parte de todas esas historias están contempladas y aparecerán en la imagen. Pero tenemos también que tener claro qué es lo que van a decir los personajes en el diálogo y, por lo tanto, aunque hay todavía algunas cosas que mejorar en el texto que hemos venido leyendo, que todavía no lo hemos terminado de trabajar, sobre todo ahorita quiero centrarme en el final, ¿sí? Fíjense que acá el frailejón, en la penúltima intervención, pregunta, y es el único momento en todo el diálogo en el que se hace una pregunta de mayor calado, de mayor profundidad, ¿sí? Lo que tenemos antes, a ver, ¿puedes bajar un poquito, Henry? Si eres tan amable. Sí. Bajar un poquito, ajá, un poquito más, hasta aquí. Fíjense, Ricardo dice, yo soy Ricardo, soy dueño de la corporación tal, tengo tal edad, y se describe a través del diálogo. Acá, en este momento, se está usando el diálogo no para definir lo que verdaderamente él es, porque lo que verdaderamente él es lo estamos viendo con nuestros ojos y lo llevamos conociendo desde que la película empezó, digamos, sino que estamos viendo un diálogo de lo que él pretende ser. Y estamos acá, en este momento, describiendo esa personalidad psicopática, digamos, o dual de este personaje. Por tanto, a nivel narrativo, este momento es clave de Ricardo. Y es apenas después, a ver, ¿puedes bajar un poquito, es decir, hacia el final del texto? Es decir, cuando cuando en el momento en que Ricardo se repone, después de que él recuerda que lo ha perdido todo, es en este momento en el que el frailejón emite la primera pregunta con, digamos, una mayor profundidad, a partir de la cual se tiene que desarrollar en el diálogo, se tiene que expresar en el diálogo, ya sea Ricardo, frailejón, Ricardo, o Ricardo, frailejón, Ricardo, frailejón. No sé lo que viene a continuación, ahora no lo sé, pero lo que venga a continuación es la idea principal, el mensaje que debemos dejar claro. Lo que tú estás diciendo, Henry, es acá donde habría que incorporarlo. En este momento de final, en el que Ricardo, frailejón, hablan un poquito más. Y es aquí donde yo les estoy preguntando cómo acabarían después de la pregunta ¿en dónde está tu poder? Muéstrame tu poder. ¿Qué responde ahí Ricardo para ustedes? Aquí es donde yo os quería llevar. Entonces, Henry, ¿qué responde para ti Ricardo en el momento en que le pregunta al frailejón muéstrame tu poder? ¿A qué poder te refieres? ¿De qué hablas cuando dices poder? ¿Qué tiene que decir ahí Ricardo según tú, Henry? No, pues no sabría qué respondería acá Ricardo. Difícil, Digamos que ¿verdad? lo que Difícil. yo, lo que yo trato de decir, para mí la idea de este corto es como la idea del Ulises, ¿no? El deseo del retorno. Digamos que él está en coma y quiere retornar a su cuerpo. Las personas que tienen mucha riqueza se niegan a morir, se niegan a abandonar la vida, pueden hacer hasta lo imposible para poderse sostener en su poder durante el mayor tiempo posible.
Entonces, él está renuente a perder lo que ¿Y tiene. qué diría aquí? Es que el problema, a ver, Henry, la cuestión es, o sea, estás entrando en un punto que es precisamente un punto que yo quiero evitar, porque, es decir, la reflexión sobre la película hecha viene una vez la película esté hecha. Es decir, acá lo único que estamos tratando de debatir, de cuestionar, es el diálogo entre las dos personas. Y ese diálogo debe contener una serie de elementos, forzosamente, que son una introducción, es decir, dónde estoy, qué está pasando, un reconocimiento de los personajes, una primera pregunta inicial, ¿qué está pasando aquí? Una respuesta del interlocutor chocante, porque no puede ser una respuesta tonta, sino que tiene que ser chocante. Cuando preguntan, ¿quién eres tú? El frailejón responde, más bien respóndeme tú, ¿quién eres tú? Y ahí se desenvuelve un diálogo que no puede durar más de 45 segundos. A la pregunta ¿quién eres tú?, que me parece la reina absoluta de las preguntas filosóficas que uno puede hacerse, ¿quién soy yo? ¿Sí? Le toca el turno a Ricardo responder. Y un carácter psicopático como el que, o un carácter de estas características como el que queremos dibujar, pidiéndonos a Ricardo, solo puede contestar una mentira. Solo puede contestar de manera grandilocuente. Una vez ha contestado eso, ahí entramos ya en el último tercio de la historia, donde el frailejón tiene que decir algo, Ricardo tiene que decir otra cosa, y nos quedamos sin tiempo. Punto. Y el resto de ideas que tú estás comentando son ideas que se tienen que elaborar, pero en el guión técnico. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es resolver esos dos momentos del diálogo y olvidarnos de, digamos, introducir elementos, introducir, porque lo que yo necesito precisamente es lo contrario, es sacar. Por tanto, acá lo que hacen falta son dos líneas de diálogo en realidad. Dos líneas de diálogo que se pueden demorar medio minuto, no más, entre Ricardo y el frailejón. Y eso es lo que hay que resolver ahorita. Entonces, tú tienes una idea en la mente, Henry, por ejemplo, ¿sí? Pues trasluce esa idea en un posible diálogo. Yo puedo, por ejemplo, daros una idea de un posible diálogo que yo pondría, por ejemplo, ahí, que a mí me gusta. Pero me gustaría que ustedes me dijeran propuestas. Esa es la tarea. En eso consiste la tarea. ¿Alguien levantó la mano? Perfecto, Lina. Vale, y si cuando el frailejón le pregunta, ¿y quién eres tú o dónde está tu poder? Se me ocurre a mí que es Ricardo en forma altiva como que trata de responder, ¿cierto? Como que va a decir algo, pero a ver, ¿cómo lo explico? O sea, como que voy a decir dónde está mi poder, siendo altivo, egocéntrico, levantando pecho, parándome rígido, pero cuando realmente lo voy a responder, pues no tengo una respuesta, no tengo ningún poder. Entonces, como que... Eso Y está muy entonces bien. hace un cambio ahí y se va contra el frailejón, porque es lo que normalmente suele hacer este tipo de gente cuando no tiene una respuesta a ello. Entonces le echamos la culpa al otro. Entonces, tú, tú eres el culpable Muy de bien. todo esto. Muy bien. Lo veo muy bien. Muy acertado. Ajá. Entonces, claro, porque la idea de Henry, que a mí me parece estupenda y es perfecta, es la que de hecho está presente siempre, es la idea de romper la cabeza, digamos, del personaje principal, en donde nace un sentimiento de culpa. Sentimiento de culpa precisamente que lo redime al personaje en cierta manera, dado que las personas que son estas personas con este carácter vampiresco, estas personas que son depredadoras, ¿no?
suelen ser personas con bajos niveles de empatía, digámosle, ¿no? Y no suelen sentir, pues, sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, en el momento en que este personaje siente la culpa, es como un sentimiento de redención, de alguna manera, del personaje, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Taxi Driver, ¿no? En películas, muchas de Martin Scorsese, ¿no? Donde los elementos de la redención están tan fuertemente en sus personajes, ¿no? Entonces, muy bien, Lina, me parece estupendo. Me parece que, o sea, en este momento, en este diálogo, se tiene que dar una evolución del personaje hacia comprender qué es lo que él ha hecho. De hecho, Henry, perdona que te diga, porque acá, claro, los muchachos de la escuela, del integral del Sumapaz, van a elaborar imágenes sobre el Sumapaz, que de hecho una de las imágenes elaboradas podría ser la del incendio, ¿no? Que tú refieres, ¿no? Que está muy interesante como imagen, creo, que podría estar muy bien incorporar esa imagen. Claro, la idea acá sería discutir qué es más apropiado para la historia. Que el personaje hacía inversiones, pero no viviendo en el Sumapaz, como vive, sin saber en absoluto que las inversiones que él tiene afectan al Sumapaz, o haciendo inversiones como mucha gente hace, de hecho, y esto existe y es así, en un territorio en el que además él está ahí, él está viviendo y él está ahí, él sabe. ¿Entiendes? Haciendo inversiones en un territorio en el que sabe que están pasando cosas malas, pero le da lo mismo, porque él lo que quiere es su materialidad y sí. Entonces, quizás toca elegir entre una de dos. Yo me decanto más por la segunda, teniendo en cuenta que, claro, las imágenes que van a elaborar los chicos son sobre el Sumapaz. Es que son las imágenes que se van a postproducir. O por la primera. Si nos decantamos por la primera, bueno, también podrían aparecer las imágenes del Sumapaz en la televisión y entonces él, pues como que se da cuenta de que todas esas inversiones que había hecho en realidad están afectando a su propia tierra y él no lo sabía. Y entonces por eso le da un ataque al corazón. Eso puede ser también. Si ves, aquí lo importante es encontrar resoluciones narrativas cinematográficas, ¿no? Entonces, entre estas dos ideas toca, pues, decidirse, pero en todo caso hay que tener claro cuál puede ser el final, ¿no? Lo que yo veo, lo que veo... Como mirar como el arco dramático, ¿no? Como Claro, esa curva hacia dónde va. correcto. Yo pensaba que el final del corto sea una lucha interna de él consigo mismo, Correcto, eso es así. tratando de volver a la vida, de despertar. Los paramédicos, sería una imagen bastante fuerte, ¿no? Como tratando de revivirlo y él en esa lucha interna, ¿no? Hasta que por fin encuentra la luz y vuelve al cuerpo. Es como el cierre, lo veo así, ¿no? Sí, 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 es perfecto, está muy bien. O sea, acá la cuestión filosófica que tiene mayor cabida en la historia es o sea, está todavía hay una nebulosa ahí, pero bueno, es lo que tiene que ver, por un lado, con la materialidad y la naturaleza, por un lado, y por otro lado, con lo que es el poder. Pero en el fondo, esto en realidad, para mí, esto está unido en un núcleo. Para mí, esto es un conjunto, una sola cosa. O sea, nos tenemos que poner en la imagen cinematográfica, ¿sí? O sea, en la imagen cinematográfica, yo lo que quiero construir desde un punto de vista de dirección, de autoría, digamos, cinematográfica y hacia donde nos vamos a dirigir muy probablemente, porque es lo que tenemos, o sea, tenemos dos pelotas, tenemos que hacer con dos pelotas, o sea, es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea está en el contraste, ¿no? Él vive en una casa
en la cual hay cosas, mesa, libros, por ejemplo, estantería, paredes, ¿sí? Hay elementos, cosas, sofá, televisión, cosas. Estas cosas estarán en el encuadre, se filmarán, quedará clara la idea de que él vive en ese entorno. De pronto, en el corte, en el momento en que él tiene el infarto, fundido a negro y aparece en el sumapaz, en un plano general en el que no hay paredes, en el que no hay sofá, en el que no hay teléfono, en el que no hay celulares. Él se podría, por ejemplo, echar la mano al bolsillo buscando su celular para buscar conexión, intentar buscar conexión y no hay conexión y tira el celular al suelo. Si ven la importancia de las acciones para realmente describir a nuestros personajes y darle a la historia, ¿no? Entonces, acá en este punto, vale, teniendo en cuenta todo lo que he dicho, nos toca, bueno, yo quería acabar la clase de hoy, en realidad, dando un primer paso sobre el guión técnico, que yo de hecho estoy acá como tirando algunas pistas sobre el guión técnico, ¿no? Entonces les voy a pedir dos cosas. La primera es que me envíen todos y cada uno las líneas finales, cronometradas, porque yo le pedí a Andrea que esto lo cronometrase y como ella bien sabe, ella ha estado trabajando, ella sabe, y para ella ha sido duro, ha sido difícil igual. Ahí estamos, ¿sí? La idea es cronometrar un diálogo entre Ricardo y el frailejón que no dure más de 40 segundos. 50 segundos como mucho, para terminar. Me lo envían todos, ¿vale? Y a partir de ahí yo haré un mejunje, digamos, y estaremos trabajando. Yo les enviaré correcciones. La idea es que la semana que viene ya tengamos un final decidido. Del diálogo, que el diálogo no es más que una sola cosa, el diálogo. Lo importante no es solamente el diálogo. Es muy importante que esté bien, pero no quieran decirlo todo en esos 40 segundos. Tienen que elegir las frases de manera inteligente, pensando en la imagen que se pretende, en la imagen que ustedes pretenden. 4, 5 líneas. Perdón, 40 segundos, 50 segundos. Vale, y aquí les quería hacer por favor, esto me lo pueden entregar el miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Miércoles. Vale, sí. Y entonces, yo les quería pedir que me dijeran, ya ahora tiene que ser en una breve intervención, porque nos queda poquito para finalizar la clase, ¿qué estilo les gustaría que tuviera la película? Porque de acá es de donde se va a desprender al final una especie de guión técnico. El guión técnico que yo quiero elaborar es un guión técnico muy sencillo, ya lo van a ver. No va a ser tan extraño. Lo que yo quiero es que tengamos una idea común sobre el estilo que nuestra película debería tener. Yo, por ejemplo, he establecido aquí la idea de contraste entre la casa del muchacho y el sumapaz. Enfatizar mucho la idea de contraste entre estos dos espacios me parece que es un elemento visual muy interesante. He puesto otro elemento visual interesante que es el del paisaje rotundo y el del digamos, este cielo crepuscular. Vale, yo digo eso. ¿Alguien dice algo? Quiero escuchar alguna idea visual que les apetezca decirme. Esto va a quedar grabado y las voy a intentar estudiar, vincular, tramar de alguna manera para incorporarlas a la historia.
con vistas a la elaboración de un plan de un plan técnico. ¿Quién me quiere Yo tengo ayudar una con...? pregunta. Sí, por favor. Adelante. Cuando vamos a rodar en la casa, ¿lo vamos a hacer de noche? O sea, vamos a... De Es noche. decir, la persona está de noche. Noche. Ok, ok, o sea que vamos a tomar muchos tonos azules y sombras. Claro, vamos a tener que pensar mucho cómo vamos a iluminar. Tenemos que saber cómo es esa casa, qué opciones de iluminación nos da, de iluminación de ella misma, ¿no? Y qué artilugios vamos a tener que transportar, porque igual luces rebotadas, vamos a tener que inventarnos. Al ser de noche, yo es que de día no me lo imagino, la verdad. Una escena como esa me la imagino es de noche, y si fuera lloviendo, mejor todavía. Pero bueno, pues es nocturna. Entonces, dale, 2 palabras. ¿Cómo te la imaginas, Lina? Ya que estás tú ahí al micrófono. Dramática, más cómica, más irónica, más filosófica, más rápida, más lenta. Esa es la idea de la pregunta. Blanco y negro, color. No, yo creería que blanco y negro no. Yo creería que hay que manejar dos, bueno, no sé. Un color, obviamente vamos a manejar mucho azul, va Azules, a ser muy muy bien, frío. muy eh, bien. y creo que ese contraste en el sumapaz podría, no sé, bueno, ese crepúsculo podría ser más naranja, más, no sé, más caluroso como para que contraste con la otra escena. Perfecto. Mm, no sé, no sé, ahí me genera el En, final, me ¿Tú genera, no sé. cómo imaginas como, o sea, le pondrías un punto de terror o le pondrías un punto más espiritual, Yo le pondría más, un punto un poquito más espiritual, porque al fin y al cabo estamos hablando, como decía Henry, un tema como de conversión, ¿no? O sea, estamos incluso en un corto tan pequeñito, estamos hablando de incluso un viaje del héroe, ¿no? claro, Un algo allí, un cambio en el ser. claro. Hay un aspecto filosófico, es decir, tú le ves ahí ese punto. Tú, María del Pilar, le ves ese aspecto, digamos, de... Es decir, porque una película puede ser filosófica, pero no necesariamente ser un tocho allá insoportablemente lento, ¿no? Es decir, no es menos filosófica, pues, Rashomon de Kurosawa, no sé si la han visto, espléndida película, muy filosófica, donde se trata de resolver un crimen a través de 3 puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, está llena de filosofía y de puntos de vista, muy, muy interesante. Rashomon, les recomiendo. O películas de Quentin Tarantino, ¿no? Como por ejemplo Pulp Fiction, podríamos decir, donde hay una filosofía y una gran, digamos, aportaciones ideológicas a lo que es la cultura posmoderna de hoy en día, ¿no? Posmodernismo a raudales. ¿Qué decías, Henry? No, que ya tenemos el tiempo para que no Sí, se nos pierda el video, entonces concluye y damos bueno, por... perfecto. Bueno, pues entonces no ha dado tiempo a trabajarle a esto, entonces se lo voy a poner de tarea también, si es posible. A mí la palabra tarea tampoco me gusta mucho más la palabra reto. Entonces vamos a terminar el diálogo, por favor, cronometrado a 40 segundos y me van a poner, por favor, en 3 líneas
qué tipo de estilo se imaginan para la película, qué tipo, me pueden escribir como quieran, me pueden decir, por ejemplo, pues yo me imagino una película tipo Seven, Los Siete Pecados Capitales, por ejemplo. No sé, o me imagino una película tipo Drácula. O, por ejemplo, esta escena de tal me recuerda bastante, esto me gusta, me gustaría que fuera así, o pues a mí me gustaría que tuviera una música como esta, o que tu, no sé, o a mí me gustaría cosas así, como imagínense que están decorando una cocina o un salón, ¿sí? O sea, cosas que les gustaría que hubiera, ¿no? Me gustaría que tuviera tensión, mucha tensión, mucho peligro, peligro, ¿no? Pues cosas así. Esto es lo que quiero yo como escuchar, ¿sí? Entonces vamos a debatir también en la siguiente sesión un poco sobre eso y hablaremos sobre el guión. Y nos vemos la próxima.